Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo a la hora que nos puedan observar. Y en esta oportunidad vamos a topar un tema referente a la carrera de Derecho Informático, denominado Gestión de Evidencia Informática, Protección de Datos Personales. Más específicamente, vamos a topar lo enmarcado en los capítulos 55 a 77. Esta ley denominada Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en el Ecuador eh, está vigente desde el año 2021 y establece un marco regulatorio importante para garantizar los derechos de los ecuatorianos en lo que a protección de datos se refiere. En este documento enmarcaremos nuestro análisis en el artículo 55 al 77, donde se detallan ítems relacionados con también a las infracciones, también a las sanciones y por supuesto los procedimientos y la regulación de la Autoridad de Protección de Datos Personales, sin dejar de lado los principios, principalmente como son la seguridad, la confidencialidad y la transparencia en los datos. Es importante mencionar que lo enmarcaremos con la gestión y evidencia informática y la protección de datos. Para ya entrar en materia, iniciaremos mencionando de que existen tres tipos de infracciones. Se enmarcan infracciones leves, infracciones graves y también las infracciones muy graves. Cada uno con diferente tipo de penalidad y también con diferente eh, proporcionalidad del daño. Es importante mencionar que para cada una de estas penalidades, pues, eh, se enmarca dependiendo al principio de proporcionalidad. Ya muy más adelante podemos ir avanzando y establecer que el tema de los incumplimientos y de las sanciones. Las multas económicas principalmente que van entre 1 y 10 salarios básicos unificados y los servidores públicos y de 0,01% al 0,07% del negocio anual. Esto en las entidades privadas. Para hablar un poco de números, entonces, este es en las multas leves, ¿no? Ya en las multas graves, entre 10 y 20 salarios básicos unificados y entre el 1% del negocio anual. Es decir, que el principio de proporcionalidad juega un papel muy importante para determinar el nivel de sanción económica que pueda tener una persona. También, ya en el tema de las muy graves, podemos ingresar entre 20 y 40 salarios básicos unificados y del 1,5 del volumen del negocio anual. Es decir, una empresa que estaría vendiendo $1 millón anualmente, estaríamos con una sanción de $150.000 aproximadamente en el tema privado. Es importante que los servidores públicos y privados, en este caso, los servidores públicos pueden incurrir infracciones, también están sujetos a responsabilidad. Es decir, no solo es un tema privado, sino también un tema público, el tema de los datos de las personas. Eh, Más adelante, en los artículos 65 al 71, también ya nos habla de las medidas preventivas y de las medidas correctivas que la ley establece para eh, en caso de una vulneración del derecho en el tema de datos públicos. Eh, la protección de datos públicos en este caso está obligado a ciertas organizaciones a designar su delegado responsable para supervisar el cumplimiento. Esto es de estricto cumplimiento y su incumplimiento podría terminar en una sanción grave. También hay el acápite de las evaluaciones de impacto que las debe desarrollar la entidad o la nacional de datos públicos y igualmente estas evaluaciones se consideran como una infracción grave en caso de incumplimiento. Ya un poco más adelante, mencionar que las autoridades, como la mayoría de autoridades a nivel nacional, pueden realizarlo esto sin previo aviso y pueden realizar unas auditorías que garanticen el cumplimiento de la normativa establecida. Los artículos del 72 al 74 básicamente nos muestran a los titulares y los procedimientos de reclamo, es decir, ahí ya nos muestran un poco sobre cómo realizar un reclamo en este caso. Es importante que los titulares tienen el derecho
de conocer qué datos se están tratando con la finalidad de que no sean transferidos. Es decir, si mis datos, si bien son datos públicos, son datos privados, y yo como titular debo conocer, o está en mi derecho de conocer a quién se le ha transferido y para qué objeto se ha transferido estos datos. Eh, hay un, hay un marco que se puede presentar quejas directamente al titular o de oficio, es decir, que si la autoridad también considera que han sido vulnerados los derechos, también puede ser considerado directamente de oficio. Vamos a referirnos finalmente al artículo 75 a 77, específicamente relacionado a la autoridad de datos públicos. Eh, es el encargado de supervisar, regular y sancionar el cumplimiento de la ley, sus funciones principales, que es la supervisión y el control, la sancionada también, potestad sancionadora, y también está encargada de promover campañas de sensibilización e información para fomentar la cultura respecto. Finalmente, la ley orgánica, podemos concluir en que la ley orgánica de datos públicos establece un marco robusto para garantizar los derechos de las privacidad de los ciudadanos entre los 55 y 77. Se aborda aspectos de infracciones, sanciones, procedimientos y funciones de la autoridad competente. Este marco no solo busca proteger a los titulares, sino también incentivar a las organizaciones a adoptar prácticas responsables y seguras de manejo de la información personal. Hasta aquí esta información. Espero sea útil en cualquier momento que usted la pueda revisar.